¿Cómo están? Yo soy Olga Castilla, docente de técnica vocal de la Escuela de Artes. Bienvenidos nuevamente a este curso, Tips para el manejo vocal. En esta cuarta sesión hablaremos sobre la respiración en el canto. Este tema es 100% práctico, pero hoy quiero hacer un enfoque más teórico para que entendamos el funcionamiento de la respiración en nuestro cuerpo. Y al final de esta sesión hablaré sobre los tips para desarrollar los ejercicios de respiración de una manera óptima, para que las personas, entendamos primero la parte teórica y ahí sí pasar a la parte práctica. Para las personas que se unen a estos streamings por primera vez, les recuerdo que todo este curso está quedado guardado en la sección de videos de esta fanpage y allí pueden ingresar para que se contextualicen en la información y la continuidad en las temáticas que he desarrollado a lo largo de este curso. Bueno, entonces entrando en materia, hablemos sobre la respiración. ¿Qué es la respiración? Bueno, la respiración es el tema más importante del estudio de la técnica vocal, porque de ella depende la calidad de la voz y la salud vocal en el uso de nuestro sistema fonatorio, ya sea hablado o cantado. Existe una frase que se usó mucho entre los maestros italianos de canto y es: el control de la respiración es la base principal de cualquier técnica vocal. Además, la respiración afecta a la interpretación de una canción o de una obra, el fraseo, los matices, el vibrato, o sea, tiene que ver el 100% del uso de la respiración en el canto, la totalidad de la interpretación. En el estudio de la respiración en la técnica vocal o aplicada a la técnica vocal, se debe contemplar el desarrollo y el aumento de la capacidad pulmonar, del tiempo de expiración y de la activación y control del diafragma durante la expiración. Esto más conocido se llama apoyo. Es decir, el apoyo y la respiración están totalmente ligadas. Una no puede ir solita de la otra. Si nosotros estudiamos respiración y no tenemos claro el concepto del apoyo, o estudiamos apoyo y no tenemos claro el concepto de la respiración, no vamos a tener una calidad técnica óptima para el canto. Bueno, cuando los seres humanos nacemos y venimos al mundo, nosotros llegamos con una forma natural de respiración. Esta se llama la respiración vegetativa, que es la que utilizamos cuando estamos en total quietud o en total relajación, es decir, durmiendo o simplemente descansando. En esos momentos no necesitamos activar ningún músculo porque no estamos haciendo esfuerzos físicos, al contrario, este acto lo hacemos como un reflejo de manera mecánica o natural. En cambio, cuando hablamos o cantamos, activamos automáticamente algunos músculos para poder emitir sonidos. Entonces, la respiración consta de dos acciones básicas y que todos conocemos: la inspiración y la expiración. En el acto de la inspiración o cuando tomamos el flujo de aire, el diafragma se contrae, el tórax se ensancha y los pulmones se dilatan. Y en la expiración, que es cuando soltamos el aire y los pulmones empiezan a vaciar y quedan totalmente libres de aire, el diafragma se contrae, los pulmones se relajan y existen dos formas de expiración. La expiración pasiva, que es cuando estamos relajados, sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico, y la expiración activa, que es cuando activamos el sistema fonatorio para hablar o para cantar. En estos casos, empezamos a controlar el flujo de aire o empezamos a ser conscientes del flujo de aire y de la activación que estamos teniendo a nivel de los pulmones en ese momento. Existen tres tipos de respiración. Entonces, esta parte de la charla es súper importante porque es donde nos empezamos a confundir con los términos, con la terminología, a pesar de que el estudio de la voz es
100% práctico, me parece importante hablar de la parte teórica porque se confunden los términos. El canto ha sido desarrollado a nivel profesional, digámoslo que más o menos de transmisión oral entre los maestros, empezando por los maestros europeos, en las escuelas italianas, bueno, las escuelas europeas, allí empezó todo el estudio de la voz y se empezaron a crear una terminología para el canto muy particular. Y al llegar a la parte del canto popular, usamos esa misma terminología del canto lírico. Recuerden que en la sesión pasada yo les decía que el estudio de la técnica vocal es único, lo único que cambia es la emisión y la impostación, dependiendo si es canto lírico o si es canto popular. Y recuerden también que cuando yo les hablo de canto popular, me refiero a todos los géneros que no tienen que ver con temas clásicos. Es decir, vallenatos, pop, R&B, jazz, todos los géneros que no sean clásicos. Entonces, existen tres tipos de respiración. La clavicular, la intercostal o pectoral y la costoabdominal o costodiafragmática o respiración completa, digámoslo así. La última, que es la costodiafragmática o la costoabdominal, es la respiración más afín para la fonación o para el uso profesional de la voz. Entonces voy a hablar sobre la respiración clavicular o torácica superior o la respiración alta. Hablo de todos los términos para que, bueno, ya que estamos aprendiendo la parte teórica de este tema que es tan práctico, pues les voy a decir todos los términos con los que se conoce coloquialmente este tipo de respiración y todas las respiraciones, para que en un futuro pues no nos vayamos a confundir si alguien dice respiración alta, ya sabemos que es la clavicular. Esta respiración se desarrolla activando la parte superior de los pulmones. Se levantan los hombros y las clavículas al respirar y se contraen los músculos suspensores de la laringe y esto genera tensión en esa zona, en la zona de la laringe. Es por eso que esta respiración no es la mejor o no es la que se recomienda para el uso de la voz y no se enseña nunca este tipo de respiración en la técnica vocal. Recuerden que en el canto se debe evitar la tensión en todas sus formas, en todas sus expresiones. Si ustedes sienten tensión en la espalda cuando cantan, hay que hacer una pausa y descifrar qué está generando esa tensión y quitarlo de inmediato para que en el proceso de aprendizaje de la técnica vocal vayamos desechando todas esas costumbres que no necesitamos para que el aprendizaje sea más óptimo y el resultado sea muy exitoso y sea muy satisfactorio. Otro tipo de respiración es la respiración intercostal. Otro término que se le da a este tipo de respiración es la torácica intermedia. En este tipo de respiración se dilata el tórax, se ensanchan las costillas y esto genera que descienda un poco el diafragma y que aumente un poco la capacidad de aire. Con respecto al tipo de respiración anterior, esta pues es más óptima, se adquiere más, un poco más de capacidad pulmonar. Cabe resaltar que en la respiración clavicular estamos usando un fragmento muy pequeño del pulmón. El pulmón tiene esta forma y solamente estamos usando la primera parte del pulmón, la parte alta. Y la base del pulmón, la parte ancha, la estamos desechando por completo. Entonces, aparte de que nos genera tensión, utilizamos una porción muy pequeña de los pulmones y por ende la capacidad es pequeña. En esta respiración, que es la respiración intercostal, ya estamos usando una mayor parte estamos aprovechando una mayor parte del pulmón. Para realizar ese tipo de respiración se debe adoptar una posición que es poco natural y por ende pues esto dificulta la emisión de la voz. Entonces, aunque este tipo de respiración genera un poco más de capacidad de aire, no es recomendable tampoco para el uso profesional de la voz. La postura tiene todo que ver también en el aprendizaje de la técnica vocal. Entonces, si hay algún aprendizaje con una postura no natural o que nos genere tensiones, tampoco nos sirve.
Y la tercera, el tercer tipo de respiración es la respiración costo-abdominal, que de esta respiración hemos hablado durante todas estas sesiones. Otro nombre que se le da es respiración abdominal o respiración diafragmática. Esta es la respiración óptima para el canto y esta es la que enseñamos los profes de canto cuando enseñamos la técnica vocal. Entonces, la respiración costo-abdominal es la que utilizamos al dormir. En estos momentos, cuando estamos descansando, ampliamos el abdomen de forma natural. Esto es un conocimiento instintivo, 100% instinto, es natural en nuestra especie. Se ve, por ejemplo, en los bebés, yo siempre pongo ese ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de tener un bebé en nuestras manos, lo ponemos a dormir y van a ver que se infla el estómago. Ellos no hacen esto, sino que inflan el estómago. Es natural, al bebé nadie le enseñó a respirar de esa forma. Nosotros lo que vamos a hacer es reeducar o recordar esa respiración. En mis clases me gusta mucho usar el término de recordar, ¿sí? No tanto vamos a aprender a respirar en el canto, sino vamos a recordar la respiración. Y no solo en el canto, sino en todas las áreas, porque el canto, como lo digo, es natural, es instintivo y es natural de nuestra especie, entonces es solo recordarlo y lo podemos usar para todos los campos, pero bueno, enfocados a la técnica vocal es la más óptima. Pero con el tiempo adquirimos hábitos poco saludables con respecto, por ejemplo, a la postura. Con el paso del tiempo, si ustedes ven a un niño, yo siempre pongo el ejemplo de un niño, porque a un niño no se le enseña nada de esto, sino que es algo natural en ellos. Ustedes lo ven en el jardín jugando y siempre están súper derechitos. Están sentados y tienen una postura perfecta para el canto. Ustedes los ven a ellos gritar todo el día y ellos no están roncos, no terminan roncos, como algunos alumnos de canto que empiezan a estudiar la voz y solamente en el estudio empiezan a adquirir unos problemitas vocales, pero ustedes ven a un niño y tienen el apoyo innato, o sea, el uso del diafragma, la apertura maxilar, la respiración y la postura correcta en todos los aspectos. Entonces, el canto básicamente es recordar. Entonces la postura, la emisión de la voz y por supuesto la respiración, que desarrolla únicamente una respiración superficial utilizando una parte reducida de aire que está en nuestros pulmones y recibiendo un menor oxígeno de nuestro cuerpo. Por eso la respiración costoabdominal es la más óptima para el canto, porque a diferencia de las demás, sí usamos la mayor parte de nuestros pulmones, lo que les hablaba, la base, sí recibimos mayor oxigenación de nuestro cuerpo a comparación de las respiraciones anteriores que mencioné. Para realizar esta respiración, hablando un poco de las partes del cuerpo implícitas en esta respiración, se moviliza el epigastrio, que es la parte baja del tórax, pero la más alta del abdomen. Ahí se concentra el mayor control voluntario de la respiración. ¿Por qué digo voluntario? Porque hablábamos hace un rato de la respiración pasiva y activa. La pasiva es cuando estamos descansando o durmiendo y la activa es cuando activamos el sistema fonatorio. ¿Listo? Por eso hablo del control voluntario de la respiración, cuando somos conscientes de ella. En este tipo de respiración, el diafragma desciende en su totalidad, desplaza las vísceras abdominales hacia abajo y hacia adelante. Y ahí se nota claramente un volumen del abdomen y el tórax cuando estamos realizando este tipo de respiración. Toda esta amplitud que generamos genera mayor capacidad de aire sin tensionar la garganta. Por eso, esta respiración es la adecuada para el uso profesional de la voz. Ahí está resuelta una de las preguntas que ustedes me hacían la sesión pasada, una de las sesiones pasadas, me hacían esta pregunta. Entonces, por eso decidí desmenuzar tanto este tema para que no nos confundamos con terminología, para que no nos confundamos en si se aprende o no se aprende. Entonces, ahí voy desmenuzando y por eso quise enfocar esta clase más que todo a la parte teórica de la respiración. Hola Daniela Rosero, ¿cómo vas? Y William Nozuke que nos une, que se une en este momento a la clase. Bueno, entonces seguimos. Hablemos un poco del control del flujo de aire. Este aspecto es uno de los más importantes en el estudio de la técnica vocal.
La respiración puede generar tensión o distensión mientras estamos cantando, depende de cómo entendamos o de qué, dependiendo de qué tan desarrollado tengamos la técnica de la respiración. Un efecto, un defecto de este tema de la respiración, como un exceso de presión de aire en la respiración, por ejemplo, puede provocar sobrecargas musculares o cansancio o incluso enfermedades de las cuerdas vocales. Por eso es tan importante el aprendizaje de la respiración en la técnica vocal y está muy mal no darle énfasis a este tema. No quedarnos solo en la vocalización, no quedarnos solamente en el calentamiento o en el apoyo, sino que todo vaya unido porque al final, cuando hacemos un concierto, todo se une en una sola cosa que es la interpretación. Para poder desarrollar correctamente la respiración costo-abdominal, primero necesitamos adquirir una postura correcta, usar ropa cómoda que nos permita realizar los ejercicios físicos que estimulan la reeducación de la respiración. Si queremos cantar o tenemos que cantar sentados, lo podemos hacer haciéndolo, por ejemplo, sentándonos en el borde de la silla, de una forma en la que nos sintamos cómodos para poder tener el control de nuestro sistema respiratorio. En el caso de los niños, eh, también se debe tener mucho cuidado con el tema de la postura cuando estamos enseñándole a los niños la respiración para evitar lesiones, sobre todo a los niños que son más sensibles con este tema. Ahora quiero hablar un poco de el apoyo, ligado directamente a la respiración. El apoyo es el control consciente, nuevamente hago uso de esta palabra, es el control consciente de los músculos implícitos en la fonación. Estos músculos sirven como soporte durante la fonación. Para ello, durante la fonación o durante la expiración, vamos a activar los músculos del abdomen, que nos ayudan a sostener el aire con el que vamos a cantar. Por ejemplo, cuando tosemos, el abdomen se contrae. Esa sensación de presión la debemos mantener durante la expiración. Los sonidos agudos, por ejemplo, requieren de una mayor presión del aire, apoyo y esfuerzo fonatorio que los tonos medios o los tonos graves. Entonces, esa es la sensación del apoyo. Esa activación del diafragma cuando nosotros tosemos. Es la sensación que debemos recordar al aprender el diafragma. Pero ¿cómo se afecta la respiración en la interpretación? ¿Cómo se afecta la respiración y el uso del diafragma o el apoyo en la interpretación o al momento de cantar? Entonces, uno de los aspectos de la interpretación son los matices. Entonces, hablemos de los matices. Por ejemplo, la intensidad del sonido, de la respiración y el apoyo, depende de la respiración y del apoyo. Si tenemos, por ejemplo, pasajes donde el flujo de aire no es constante, por ejemplo, estacatos, ese tipo de pasajes, se va a requerir un uso de los intercostales. Por ejemplo, si tenemos pasajes fortes o fortísimos, vamos a requerir de un mayor flujo de aire y activación de los abdominales largos. Pero si tenemos algún pasaje piano o pianísimo, vamos a necesitar menos flujo de aire y por ende mayor estabilidad en el diafragma, es decir, apoyo, que ayude a mesurar y mantener ese sonido. Otro aspecto de la interpretación es el vibrato. Entonces, ¿cómo afecta la respiración y el apoyo en el vibrato? Bueno, es importantísimo. Es un recurso expresivo, el vibrato, donde no todas las voces ni todos los estilos lo emplean por igual, pero lo que sí es importante es que para llegar a este efecto debemos tener una musculatura diafragmática desarrollada para controlar el aire. Para lograrlo, se debe ser muy disciplinado en el estudio diario de estos ejercicios que nos ayudan con el desarrollo de estos músculos. Para empezar, es mejor empezar con ejercicios cortos para evitar mareos. Entonces, hablemos directamente de los tips de ejercicios de respiración para los adultos.
Para los ejercicios de respiración es preferible disponer de un aula espaciosa, porque vamos a necesitar espacio para estar de pie, para poder mover los brazos. En la mayoría de los ejercicios de respiración se hacen en el piso, entonces tener una colchonetica, una yoga mat, y también, muy importante, una silla que no tenga las bases para colocar los brazos, para que nos podamos mover en la silla. Estos elementos son importantes para estudiar la respiración, para tener un desarrollo óptimo de la clase. Otro tip es que, bueno, los ejercicios de respiración deben hacerse después del estiramiento o relajación. En la primera clase o en la primera sesión que tuvimos yo hablaba sobre la introducción al canto y la importancia de estirar los músculos antes de empezar las clases de técnica vocal. Entonces, lo primero que se hace cuando estudiamos técnica vocal es estirar todos los músculos, de pies a cabeza, todos. Después se deben hacer los ejercicios de respiración y apoyo. Y después de ahí sí, empezamos a vocalizar y hacer los ejercicios de emisión. Entonces, los ejercicios de respiración se deben hacer después del estiramiento y antes de la vocalización, o sea, aquí en la mitad. Los ejercicios de respiración inicialmente no deben durar demasiado para evitar mareos, para que el cuerpo se empiece a adaptar a estos ejercicios de respiración. Y los ejercicios es mejor seleccionarlos para cada sesión. Así como yo les comentaba que para cada estudiante o para cada clase, yo diseño ejercicios de vocalización dependiendo de la voz del estudiante. También los ejercicios de respiración se deben diseñar dependiendo del estudiante, de su capacidad, de su edad y de su enfoque. Para iniciar, es preferible que sean pocos ejercicios, pero bien entendidos. Es mejor que sean poquitos, pero que se entiendan bien para empezar y hacerlos frecuentemente, es decir, todos los días, hasta generar un hábito. Cuando generemos ese hábito en los primeros ejercicios de respiración, ahí sí se empieza a considerar aumentar el ritmo de los ejercicios, empezar a agregar ejercicios distintos a los que se enseñaron al inicio. Entre ejercicio y ejercicio tienen que hacerse unas pausas, como lo decía anteriormente, para evitar mareos, sobre todo en los estudiantes que están empezando en este área de la respiración. La respiración y el apoyo son temas más avanzados, pero que se deben ver pronto, obviamente. Bueno, iniciar el aprendizaje haciendo el enfoque en la observación de la respiración. ¿Cómo así? El primer ejercicio de respiración debe ser la observación, que el mismo estudiante se dé cuenta cuáles son los cambios que está teniendo en su cuerpo. Esto me gusta hacerlo acostando al estudiante en el piso y simplemente poniéndolo a respirar. Es decir, respiración pasiva. Les recuerdo nuevamente que la respiración pasiva es cuando no estamos haciendo uso de la voz. Activas cuando empezamos a activar todo el sistema fonatorio, pues para emitir sonidos. En este momento lo hacemos de forma pasiva, solo relajado 100%, pero observando cómo el cuerpo se está comportando con esta respiración. Después de hacer este ejercicio de observación, ya podemos pasar a hacer ejercicios en donde emitamos sonidos, pero estando acostados, ¿listo? O sea, estando acostados emitimos sonidos, con poco movimiento melódico, preferiblemente para enfocarnos nuevamente a la observación de sensaciones. En este caso, como se activa el diafragma con esta respiración cuando hay sonido y cuando hay solo respiración, entonces vamos a observar qué pasa cuando estamos sin cantar y cuando empezamos a cantar, con pocos movimientos melódicos. ¿Qué pasa con el diafragma cuando el diafragma se activa y cuando el diafragma no está activo? Entonces, primero ejercicios de observación, de estimulación, de afianzamiento de sensaciones. Luego de hacer estos ejercicios de observación, podemos realizar ejercicios de respiración controlada. ¿Cómo así? Eso también sería acostados. Estos ejercicios se trata de poner un patrón de respiración. Por ejemplo,
cuántos segundos inhalas, cuántos segundos exhalas. Y con base a este estudio podemos realizar o diseñar ejercicios de respiración dependiendo de la capacidad de cada estudiante y poniéndonos una meta de en cuánto tiempo debemos superar ese tope con el que llegamos a la primera clase de canto, en el que se empezó a ver el tema de la respiración. Luego de esto empezamos a hacer ejercicios de aumento de la capacidad respiratoria, ejercicios de desarrollo de la respiración costoabdominal, ejercicios de aumento de la capacidad respiratoria, ejercicios de aumento de la capacidad muscular. Entonces, estos ejercicios, por ejemplo, de la capacidad inspiratoria, tiene que ver con el patrón de respiración consciente que vamos a hacer y con el diseño de ejercicios que se le haría a cada estudiante. Los ejercicios de desarrollo de respiración costoabdominal tienen que ver con ejercicios prácticos, con los que les decía, acostados en una yoga mat, haciendo uso de la silla, de una silla sin soporte para los brazos y también tomar tiempo de estos ejercicios para ver realmente cuál ha sido el avance de los ejercicios de respiración. Recuerden que la capacidad pulmonar sí se desarrolla totalmente. Esto es uno de los temas principales y centrales de la técnica bucal. Cuando desarrollamos la respiración, prevenimos enfermedades de las cuerdas vocales, aumentamos la facilidad de la interpretación, que es a lo que queremos llegar en el estudio de la técnica vocal. Hay mucha información, hay mucho material en donde ustedes pueden encontrar esta información y aprender un poco más al respecto. Si tienen alguna pregunta sobre el uso de la respiración en la técnica vocal más allá de la parte teórica, de la parte de ejercicios, me lo pueden escribir. Ustedes pueden encontrar información, hay varios libros. Les voy a hablar sobre la bibliografía para que ustedes, si tienen más ganas de aprender sobre este tema, lo pueden encontrar. Por ejemplo, el libro de Educación de la Respiración de Francisco Escolá. Existe otro que se llama Iniciación a la técnica vocal de Helmut Lips. El estudio del canto de Madeleine Mansion, el método práctico de cantar de Ángels Miró, la voz en el canto de Nicole Scotto, o pueden leer La respiración en el canto del doctor Joseph Guttens, que esa es la información resumida y es de donde he tomado base para la estructura de esta charla, y aprender sobre la respiración y cómo aumentar la respiración para el canto. Recuerden que el aumentar la capacidad pulmonar para el canto nos puede ayudar para la interpretación de los fraseos específicos que necesitemos. Por ejemplo, los estudiantes que están acá líricos saben que en un área existen pasajes que duran, depende del área y depende del estilo, pueden durar 4 compases sin que haya una indicación de toma de respiración o de toma de aire. Entonces, para poder interpretar esas áreas líricas, tenemos que previamente haber estudiado muy bien el desarrollo de la respiración para poder llegar a desarrollar esas áreas y poder cantar la partitura de manera óptima como está escrita. Los compositores se tomaron el tiempo de colocar en dónde van las respiraciones con respecto a la interpretación que el compositor quería lograr en su composición. Entonces, hago mucho énfasis en esto para que ahonden también ustedes mismos y realicen los ejercicios de respiración óptimos para desarrollar la respiración y desarrollar la capacidad muscular. Bueno, muchas gracias por conectarse a esta clase de tips para el manejo vocal enfocados en la respiración. Recuerden que les dejo toda la bibliografía para que ustedes ahonden un poco más y entiendan todos los términos, por qué es importante aprender el canto, la respiración en el canto. Y escríbanme si quieren que les mande los links más específicos de los ejercicios que yo enseño en mis clases para, para la respiración.
Tengo alumnos que me escribieron a mi Facebook personal, Olguita Castillo Olivella. Ya revisé esos mensajes, no los he respondido, pero ya los revisé. A ustedes que me mandaron ya mensajes, les voy a mandar directamente los links de mis clases. Esas clases están en YouTube, pero son privadas. Pero si ustedes me escriben, yo les comparto el link para que tengan acceso a esos ejercicios y podamos hablar más adelante sobre cómo les ha parecido la práctica de estos ejercicios en el paso de los días. Entonces, gracias nuevamente a la Corporación Universitaria Uniminuto por abrir este espacio de aprendizaje de nuestras casas y estar siempre como pioneros en hacer llegar la educación a todos los rincones, en este caso, pues desde este medio tecnológico. Y gracias a todos los que se conectaron hoy. Nos vemos en el próximo sábado a las 12:30 del día para continuar con este taller. Si quieren seguir, sugerirme algún tema en especial, me lo pueden escribir en la sección de comentarios para desarrollar la clase en los siguientes sábados. Un abrazo para todos.